televidente que sintoniza su espacio, Visión de Águila. Agradecemos a Dios que nos permite un día más estar aquí. Yo sé que esto es un privilegio que Dios nos concede y también conocemos que muchos de ustedes están expectantes acerca de lo que cada jueves nosotros transmitimos a través de este programa, que es de bendición, porque la palabra de Dios son de bendición y cada enseñanza que nosotros transmitimos a través de este espacio, recibimos testimonio de personas que le impactó y que realmente están haciendo efecto. Y yo creo que este es el objetivo por el cual este programa sale al aire, para que tu vida sea bendecido, para que tú seas activado en todas aquellas cosas espirituales la cual Dios ha designado para ti. Y yo creo que hoy no será la excepción. Hoy tenemos un programazo, como decimos, ya que tenemos invitados. Aquí está nuestro pastor Agramonte, Héctor Agramonte, que en este día estará compartiendo con nosotros. También más adelante ya hace llegada el pastor Luis Felipe González. Así que ya usted sabe, esté expectante acerca de lo que Dios va a hacer. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en este programa compartiendo con ustedes. El Señor bendiga de manera especial a cada evangelista, a cada pastor. Vamos a trabajar con un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca del poder de la honra. Creo que es uno de los temas del tapete para este tiempo. ¿Qué usted cree, líder? Muy poderoso, se necesita, ya que nosotros somos obreros del Señor y sabemos que todo obrero merece una digna retribución de sus obras, ¿verdad? De su trabajo. Yo creo que una de las principales cosas, quizás a veces no tan necesario es recibir dinero, sino un gesto de honra que abarca muchos ámbitos, pero conocemos que estas son de las cosas que activan y animan a cada obrero en el Señor a que se mantenga firme y trabajando confiadamente. Y yo creo que en este día vamos a ser bendecidos por medio de esta palabra. Así que vamos a establecer la base de este programa, la oración, y luego estaremos realizando o desarrollando nuestro espacio. Oremos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, ensalzamos tu nombre. Bendecimos cada oyente que sintoniza tu espacio, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú permitas que de este medio salga una palabra que bendiga la vida de aquellos los cuales nos sintonizan. Padre, te damos gracias. Activa cada entendimiento para que retenga tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También le anunciamos que estarán apareciendo los números, ¿verdad?, de cabina acá, para que si usted tiene alguna petición, alguna oración que usted quiere hacer, pues usted tenga la oportunidad de llamarnos y así pueda ser bendecido a través de una oración. Estarán apareciendo los números en la pantalla y ya ustedes saben, pueden marcar el teléfono, que yo sé que usted va a recibir una palabra que lo va a bendecir. Y también, si usted necesita pedir oraciones, pues nosotros a través de ese contacto vamos a estar comunicándonos con usted para que reciba, ¿verdad?, la oración que usted pida. Así que vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este espacio. Gloria.
Bueno, ya estamos de vuelta en este su espacio, Visión de Águila. Le decíamos que está con nosotros el pastor Héctor Agramontes, un conferencista y pastor que realmente tiene una palabra de Dios que bendice la vida de todos aquellos que lo escuchen. Y también está con nosotros nuestro pastor Felipe González. Así que estaremos compartiendo este tema acerca del poder de la honra. Yo creo que es un tema muy poderoso que va a concientizar la vida de cada líder, pero también de cada creyente, para que aprendamos realmente lo que es la honra. Y vamos a empezar, bueno, primero nuestro pastor, que se presente. Preséntese. ¿Cómo voy a presentar? Ya uno viejo en este negocio, ¿no? Bendecimos la vida del pastor Héctor. Gracias, acompañan este día. Amén. La vida del hermano Julio Andrés y la vida de cada televidente en esta hora. A sabiendas de que hoy vamos a tratar este tema tan importante, es el tema de que la importancia de la honra. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es la honra? ¿O a qué se refieren con la honra? Porque ciertamente hay uno de los mandamientos del decálogo que Dios entregó a través de Moisés, que establece la honra, lo que es al padre y a la madre. Recuerdo que en días pasados hablé de esto en la iglesia, de honrar. ¿Qué significa honrar al padre? ¿Qué significa honrar a la madre? Y no solamente en el ámbito terrenal, sino también en el ámbito espiritual. ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre espiritual? Porque aunque escuchamos el término, mis hermanos, ciertamente muchas veces no comprendemos lo que esto significa. Yo tengo un texto aquí, pero me gustaría que sea nuestro invitado, que darle el honor a nuestro invitado, que sea él que inicie lo que es el tema esta tarde. Amén. Antes de nosotros profundizar en este tema, me gustaría utilizar términos etimológicos, ya que la cultura occidental realmente no permite explicar en su máxima expresión lo que significa en esencia la palabra honra. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al original hebreo, la palabra honra viene de la raíz o de la palabra kabod, que significa peso, honra, poder, autoridad, fama. O sea, todas estas palabras están ligadas. Y en el griego es la palabra doxa, que tiene que ver con la palabra medalla, dando a entender que es como una medalla que está en el pecho, que decora el pecho de un militar. Por ejemplo, vamos a analizar dentro de este tema, ¿por qué honrar a Dios? ¿Por qué honrar a nuestros padres? ¿Por qué honrar a nuestros maestros? ¿Por qué honrar a los predicadores? Este es el tema, este es el índice del tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué honrar a Dios? Bueno, si nosotros analizamos la palabra Dios desde una perspectiva hebrea, Elohim, que significa máximo poder, máxima autoridad, fuerza que controla el universo, fuerza que dirige el universo, Él merece toda honra, toda gloria, todo poder. También viene de la palabra o las raíces que significa líder fuerte y admirable, hacedor de profundidades, inescrutable, más allá de nuestro entendimiento humano. En otras palabras, cuando nosotros analizamos la palabra Elohim, no hay una palabra concreta en nuestro idioma occidental para nosotros poder definir este nombre. También usted analiza la palabra Elohim, desde el hebreo es un plural que es conocido en la gramática hebrea como plural majestático de excelencia. No es que son dioses, porque el nombre Elohim aparece en plural, pero no es que son dioses, es un solo Dios para denotar la plenipotencia de poder, y así sucesivamente. Así es. Vamos a estar leyendo en el libro de Malaquía, capítulo 1, verso 6, que yo creo que le da solidez a esta interpretación del pastor acerca de lo que es la honra. Y aquí el profeta, ¿verdad?, describe realmente desde la perspectiva del sentimiento de Dios, cuando exige o pide a sus hijos que le honren. Así que estaremos leyendo. Malaquía capítulo 1, verso 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decid: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Me dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es muy poderoso esto, y ahí dentro del desarrollo del sentir que tuvo Dios en el momento de transmitir esta palabra
por medio del profeta Malaquías, y es que al parecer en aquel entonces se estaba dando un episodio que en el libro de Levíticos el Señor lo prohíbe en el momento de ofrecer ofrendas, y era que antes había que ofrecer una ofrenda perfecta en su condición tanto de salud como física, pero al parecer la persona, como era algo, una ofrenda, como era algo, como decimos muchas veces, dado, pues las personas llevaban lo que ellos querían, no importando el defecto que tuviesen, y esto deshonraba a Dios. Y yo creo que cuando vemos en todos los aspectos lo que es la honra, y consideramos, ¿verdad?, la forma y el que presentamos o damos o ofrecemos por medio de lo que es la honra, sea nuestros padres espirituales, a nuestros padres físicos, sea un ministro, nos damos cuenta que muchas veces en lugar de honrarlo, lo deshonramos con ciertas ofrendas. Es así, líder. Y de hecho, cuando nosotros hablamos también de la palabra honra, vamos también a ver desde una perspectiva bíblica profunda la palabra respeto, la cual desde el original es la palabra yirá, que significa temor, reverencia, y esta palabra está ligada a la palabra jiré, que significa suplir. En otras palabras, si usted no es jirá para Yahweh, él no puede ser jiré para usted. Gloria. Muy poderoso eso. Sí, repita eso, ministro, repítalo. Está bonito eso. Está muy bonito, fuerte. Sí, es poderoso, que a veces queremos que Dios nos provea. Sí. Exactamente. Pero ¿qué estamos proveyendo nosotros para el Señor? Es así. En ocasiones nosotros estamos dando los sacrificios mancos, cojos. Y de hecho vamos a hablar dentro de este mismo tema de un hombre que dio el todo por el todo. Y fue Abraham. Cuando Dios le dice, Lej leja, sal para ti, sal para tu propio beneficio, sal para tu propia conveniencia. Y él salió de Ur de los Caldeos, pero él se llevó a Taré. Taré significa estancamiento. En el camino Dios tuvo que quitarle a Taré. En otras palabras, tuvo que matar a Taré para que Abraham pudiera avanzar. De repente también Lot, que significa velo, cobertura. Dios tuvo que quitarle a Lot para poder abrir los ojos espirituales, porque en ocasiones hay personas que están a tu lado que no te dejan avanzar. En ocasiones tú quieres honrar a Dios, quieres respetar a Dios, pero las personas que están a tu alrededor lamentablemente te quitan mucho. Por ende, Dios tiene que quitar las personas que están a tu alrededor, apartarlas para que tú puedas despegar como el águila. Amén. Mire, tomando eso que usted dice, Pastor Héctor, recuerdo una ocasión cuando estaba yo como Samuel cuando lloraba a Saúl, ¿verdad? Porque se había apartado de los preceptos divinos. Y tenía un tiempo ya lamentándome porque se habían ido mucha gente de la iglesia, y no solamente se habían ido, sino que también habían salido hablando de nosotros, de la iglesia. Así que siempre estaba orando y llorando por estos hombres. Y un día un varón de Dios, que no conocía el caso de hecho, estamos orando allá en mi trabajo y me mira y me señala y me dice, mira, dice Dios que deje de llorar por los que se fueron. Ellos no se fueron, yo te los quité porque te hacían daño. Y ciertamente hay gente que está a nuestro alrededor que por no honrar al hombre o a la mujer de Dios que está en el altar, no son más que un peso muerto que uno carga. Son gente que obstaculizan el mover de Dios. De hecho, los incrédulos muchas veces también que están dentro de la iglesia son ese velo que no permiten que las cosas de Dios se manifiesten. Es lo que decía el pastor Héctor cuando hablaba de Lot precisamente. No había, de hecho, Lot fue tan tigre que ni siquiera cuando Abraham le habla de escoge un lugar, él escoge lo que él entendía que era el mejor lugar, las llanuras, la planicie, allí donde voy a estar reposado. Escoge tú la montaña, Abraham, si tú quieres, básicamente. A aquel que le había cuidado, a aquel que le había guardado y que había protegido su vida luego de la partida de su padre. Entonces, hasta ahí se ve la deshonra de los hombres que siguen muchas veces a los hombres escogidos por Dios. Es así, muy cierto. De hecho, cuando usted analiza la palabra Sodoma y Gomorra, tienen descensos espirituales. Por ejemplo, la palabra Sodoma lo que significa es, o tiene un significado, es como quemado, destruido, desolado. Aunque él se veía para los ojos simplemente naturales o carnales como una bendición, esto era maldición para él. De hecho, la palabra Jordán viene de la raíz Sharden, que significa descender. En otras palabras, Lot, que significa velo, cobertura, lo que estaba era descendiendo hacia el mundo, descendiendo. Y de hecho, cuando usted analiza la palabra Hebrón, que fue donde Abraham tomó Omán, que significa fuerza, vigor, Hebrón significa comunión y unción. En otras palabras, era incómodo para Abraham
pero de repente en el sentido espiritual había una orden a ese terreno para que le produjera a Abraham. En otras palabras, hay terrenos que tienen tu nombre, que Dios ha puesto tu nombre, que a otras personas no le van a producir, pero a ti te va a producir. Y Abraham fue un hombre que supo honrar a Dios. De hecho, si usted analiza la vida completa de Abraham, Abraham fue sometido a 10 pruebas. 10 representa o significa responsabilidad. Y fue, de hecho, perseguido durante 13 años, según la historia extrabíblica, por Nimrod. 13 es muy significativo porque es en la gematría bíblica. Los rabinos interpretan esto desde dos perspectivas. 6 significa débil, mortal, frágil, sujeto al tiempo y el espacio. Y el 7 significa integridad o representa a Dios. 13, el hombre uniéndose a Dios. Y así sucesivamente. Gloria a Dios. Vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este poderoso tema que yo sé que está bendiciendo muchas vidas. Amén. Esta cabina está candente con ese tema. Yo creo que nosotros somos los primeros que estamos siendo activados con esta palabra. Y yo creo que es muy importante para este tiempo, porque yo creo que una de las cosas que ha desanimado mucho la iglesia y muchos líderes ha sido la falta de honra. Porque cuando usted pues brinda tiempo, espacio, dedicación a lo que usted hace, y de momento lo que recibe es ingratitud, lo que recibe es ofensa, ¿verdad? O persecución de la misma gente que usted está invirtiendo en ello, eso desanima. Yo creo que lo más poderoso que nosotros podemos realizar hacia aquella persona la cual no debemos es la honra en todos los aspectos, honra en la forma de cómo nos conducimos, porque esto es una honra también, porque todo maestro, todo líder que invierte enseñanza, tiempo en nosotros, quiere ver que tú te desarrolles, quiere ver que esa imagen que él pensó al momento de estar enseñando, y cuando de momento él ve, ese líder ve que estás contrario a lo que te ha enseñado, eso es una deshonra. De hecho, muchos padres dicen de los hijos: yo no le di esa enseñanza, yo le enseñé buenos valores, buenos principios, lo puse en escuelas valiosas, en lugares de buena enseñanza, y aún así
me paga de esta forma, esto es una deshonra, entran en depresión. Y hay muchos líderes que han entrado en depresión en estos tiempos. Es lamentable mencionar esto, pero hemos visto hasta en la noticia pastores suicidarse. Sí. Óigame, eso es algo tremendo. Un pastor quitarse la vida, y a veces ni siquiera es por problemas de su hogar, de su casa. Son los problemas, la carga de toda una iglesia. Un líder tiene la carga de toda una iglesia. ¿Y qué reciben esos líderes en retribución a lo que hacen? Críticas, murmuraciones, maltratos, rechazos. Y realmente esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Y necesitamos, por medio de estas palabras, activar el espíritu de honra en todos los que están sintonizando este espacio. Porque es el tiempo donde se levanten líderes con ánimo, con deseo de echarle mano a la obra, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos gente a nuestro alrededor que son apoyo, son hombros que sostienen, no que se oponen. Y yo creo que este tema es poderoso, pastor. Es así, ciertamente. Vamos a hablar acerca de por qué honrar a nuestros padres y el principio espiritual que tiene el mismo, porque la mayoría de las personas piensan que el padre es el que engendra. Claro, ese es el padre literal, pero el padre espiritual para los hebreos tenía mucho más valor que el padre literal, porque el padre literal te engendra para este mundo, pero el espiritual te engendra para el mundo venidero. Por eso el que critica al padre espiritual será castigado en este mundo y será castigado en el otro mundo. De hecho, es un castigo que no tiene reparo. El que critica a un pastor es algo extraordinario. David entendió este principio, por eso nunca levantó la mano contra Saúl. De hecho, él dijo: líbreme, Yahweh, de yo levantar mis manos contra el ungido. De hecho, él respetaba el manto y la unción, y eso fue lo que llevó a David a una dimensión sobrenatural, de que su corazón fuese conforme a la voluntad de Dios. Porque de hecho, siendo un hombre perseguido por más de 19 años, y luego de él ser perseguido, entonces cuando él escucha que matan a su enemigo, él, en vez de alegrarse, se pone ropas de luto y rasga sus vestidos y empieza a llorar. Y no solamente eso, sino que manda a matar o mata a quien le quitó la vida a su enemigo. Eso es algo increíble. ¿Se está viviendo esto en estos últimos tiempos? Bueno, está un poquitito complicada la situación, porque realmente en nuestra cultura las personas no les gusta honrar, y necesitamos hombres que reconozcan ministerio. De hecho, cuando usted analiza la vida de los profetas, eran personas que honraban. Los discípulos eran hombres que honraban, y eso fue lo que a ellos los llevó a dimensiones sobrenaturales. Amén. Así como dice el pastor Héctor, y hablaba también el hermano Julio Andrés, retomando esto de la honra, lo que tiene que ver con la honra a los padres espirituales, que son puestos como cabeza para guiar tu vida hacia Dios, ¿verdad? Y enseñarte y ayudarte a crecer. Recuerdo en una ocasión cuando estaba bajo el manto, ¿verdad?, protector, por así decirlo, de mi pastor. Llegó un momento en el cual ciertas cosas que no íbamos a hablar, no estábamos como entonados en el mismo ritmo. Así que de cierta manera mi corazón empezó a inclinarse y como a deshonrar a aquel hombre que Dios había puesto. Y recuerdo haber escuchado la voz del Espíritu Santo cuando me dijo: sujétate a tu pastor. Yo le dije: amén, Señor. Y sucede que luego de eso vinieron unos pastores hermanos de Puerto Rico y estuvieron en nuestra iglesia ministrando, y al final, ya en la parte final del mensaje, recuerdo la pastora se levantó, me señaló y me dijo: sujétate a tu pastor, dice el Espíritu Santo. Y yo dije: amén. No porque ya estuviera en desobediencia, sino para que básicamente confirmar esa palabra. Y yo voy a decirle algo a aquellos que están viendo y escuchando en esta hora. Hoy, por ejemplo, en clases escuchaba, nuestro profesor decía que la mejor forma para aprender a mandar es obedeciendo. O sea, nadie jamás será puesto por cabeza si no aprendió desde abajo, si no estuvo primero siendo cola, porque en la cola usted aprende a ser humilde. En la cola, o mejor dicho, allá abajo usted aprende a ser el siervo. Y cuando usted llega arriba, usted se mantiene como siervo. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque hay una importancia en lo que es aprender primero a obedecer. El que no obedece jamás podrá mandar, jamás podrá enseñar, jamás podrá predicarle a otro con la moral de yo estuve allí,
yo sé lo que se siente allí. Y es lo que Cristo precisamente quería enseñarnos a nosotros. Quiero tomar un texto brevemente, antes de pasar al hermano Julio, en 1 Corintios 4:15, porque estuvimos viendo Malaquías. Allí en Malaquías, básicamente, muchos utilizan este texto, y yo sé que quizás los televidentes pueden salirse o pueden entrar en error al interpretar el texto, ya que se habla allí de la ofrenda que entregaban los judíos a Dios. Y por eso Dios le habla de que si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Porque usted me está dando lo peor, mientras que a los reyes y los príncipes ustedes no serían capaces de ofrecerle esto. Y eso no solamente está con lo que le entregamos a Dios económicamente, está con el tiempo de calidad que le dedicamos a Dios, está con la entrega y la pasión con la que nosotros desarrollamos los ministerios que Dios ha puesto, cómo honramos los dones que nos ha puesto, creyendo en fe y actuando sobre ellos. Entonces dice aquí el verso 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos tiene que ver con tutor, con un maestro. Dice el apóstol Pablo, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. O sea, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente ustedes han tenido muchas personas que le han enseñado, pero padres, pocos. Uno que se ha preocupado por ustedes, uno que se ha entregado, uno que ha dejado la vida y, como pudiéramos decir nosotros, hasta en un término ya medio vulgar, hemos dejado el pellejo por aquellos que el Señor nos entregó. Y esto es importante. Cuando Julio hablaba de que muchas veces uno pierde el ánimo con las críticas y ese asunto, yo puedo testificar de eso. Sin estar pastoreando, yo estaba liderando y tenía un grupo grande, el cual estaba enseñando. Y ese grupo, parte de esa gente hicieron como sedición, ¿verdad? Y empezaron a hablar de uno a nuestras espaldas. Y esto a mí me causó mucho dolor, porque yo casi pierdo mi matrimonio precisamente por estar entregado a esa gente. Y esa gente no supo honrar el tiempo que nosotros le dedicamos. Y eso realmente causa dolor. Y si usted no está enfocado en lo que Dios lo llamó, puede también rendirse a mitad del camino. Gloria al Señor, poderoso tema. Ahí está nuestro teléfono del estudio, 809-368-9260. Así que si usted está sintonizando este espacio, llámenos ahora y opine acerca del tema que estamos tratando y de qué manera está impactando su vida. También si necesita alguna oración hoy para que nosotros la hagamos, pues ahí está el teléfono para que marque. Yo creo que este tema, pastor, es muy poderoso y tenemos que seguir enfatizando en este tema, porque a veces nosotros estamos tan bien ceñidos, vestidos, tenemos buenas cosas, y nuestros líderes que nos enseñan, que son los que nos impulsan para lograr el éxito, a veces están hasta pasando trabajo. Es así, no podríamos dejar este tema o culminar este tema sin irnos al capítulo 22 de Bereshit o Génesis, donde Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. Dice que él lo tomó y fue camino de 3 días al monte Moría. La palabra Moría viene de la raíz hebrea moré, que significa maestro. También significa monte de Yahweh enseña, porque allí el Eterno le iba a dar una enseñanza a la humanidad que iba a repercutir para toda la vida. Si usted analiza, él fue 3 días o camino de 3 días. El primer día para un hebreo significa siembra o significa muerte. Segundo día significa sepultura. Tercer día significa resurrección. Por eso es que al tercer día él le dice: espérenme aquí a sus siervos, mi hijo y yo iremos, adoraremos y luego volveremos. Es increíble cómo Abraham puede ver el monte y los demás no pueden verlo. Dicen los sabios que él de repente mira hacia arriba y ve una nube, y él se dio cuenta que ese era el monte. Cuando él va, toma la leña que representa el madero, toma el burro que representa el materialismo. De repente los 2 siervos, o sea, deja el burro abajo que representa el materialismo. Pero usted sabe que la Biblia habla que el material no entrará al reino de los cielos. Entonces sube el fuego que representa el Espíritu Santo, la espada que representa, o el cuchillo, la palabra. Suben al monte y de repente allá el Eterno, cuando Abraham iba a sacrificar su único hijo, el Eterno le dice: Abraham, mírame para acá, yo no necesito nada tuyo, yo simplemente necesito que tú reconozcas que lo que tú tienes no es tuyo. Por no negarme lo único que tú tienes, a quien tú amas, entonces yo te voy a dar todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Baruch Hashem. No, ciertamente es así, porque es que estamos a veces en la iglesia malentendemos esto de la honra. Porque también es cuando nosotros entregamos de corazón al servicio, al llamado de aquellos que Dios puso sobre nosotros. Miren,
Cuando usted es capaz de trabajar para otro, en el ministerio de otro, usted estará capacitado para trabajar en su propio ministerio luego. Y Dios pondrá también y honrará a esos hombres. De hecho, en la palabra, ahora mismo no tengo el texto, lo voy a buscar más adelante. El Señor dice que a quien me ama, o sea, a quien me sirve, mi Padre lo honrará, dice Jesús. Mi Padre va a honrar a aquel que me sirve, aquel que se ha entregado, aquel que ha dejado todo. Por eso Jesús, cuando Pedro le pregunta, luego de haber hablado del joven rico, de aquellos dos que querían seguirle, pero que uno que quería despedirse de su familia primero, y el otro quería pues enterrar a su padre primero, antes de seguir a Jesús. Y esta gente se quedaron allí. Y cuando el maestro siguió con sus discípulos, Pedro le dice: Señor, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor le dice: ciertamente, Pedro, recibirán en esta tierra sin duplicado lo que han dejado, y en el mundo venidero la vida eterna. ¿Qué quiere decir con esto? Servirle a Dios no es desperdiciar el tiempo, no es trabajar en vano. Todo trabajo que nosotros hacemos en el Señor tiene una recompensa. Y yo soy de lo que digo, yo particularmente, no soy verdad más nadie, pero yo particularmente puedo decir: es mejor trabajar para Dios aunque no tengamos nada aquí en la tierra, que vivir con todo y al final perder nuestras almas, que es lo que el Señor precisamente trató de decirle al hombre rico que destruyó su granero y dijo: repósate, alma mía, porque muchos bienes tiene para toda la vida. Y el Señor le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma? Entonces, honrar a Dios no tiene que ver solamente con aquello que podemos darle económicamente, pues ciertamente decía, como decía el pastor, Dios no necesita nada de nosotros, sino que reconozcamos que Él es que provee todas las cosas y que Él puede quitarnos todas esas cosas que nos ha dado. Ahora, si nosotros las entregamos como una ofrenda agradable a Él, como un sacrificio agradable a Dios, o sea, dejarlo, como dice, eso es como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. O sea, llegó un momento y un punto tal, que es el punto que todo creyente debe llegar, de que a Pablo no le importaba nada. Él estimaba todo por basura, su conocimiento, sus capacidades, las riquezas que quizás que pudo haber alcanzado, el haber estudiado con Gamaliel, el hombre más respetado en la época en cuanto a enseñanza se refiere. Y él dijo: todo esto es una basura, porque mi enfoque primordial es ganar a Jesucristo. Amén. Pero también en otro lugar en la Biblia, en Corintios, en un momento él le dice a los corintios que se desprendan, porque ellos tenían dinero, eran adinerados, eran personas de dinero, tenían una economía de mayor ingresos, y ellos recibían la palabra, pero él les solta: mire, ustedes reciben la palabra, ¿ya? Ustedes reciben la enseñanza que nosotros le damos, lo que le impartimos, el poder de Dios, pero también ustedes sean de bendición a aquellos los cuales trabajan para el Señor y se esfuerzan para que ustedes sean bendecidos. Y quiero abrir un paréntesis, pastores, porque en estos días yo decía algo y quiero transmitirlo a través de este espacio. Independientemente del pensamiento por el cual lo hayan hecho, yo decía que a veces, y eso partió después de haber escuchado de un artista, ¿verdad?, que salió del mundo, un hombre muy famoso, se buscó de Dios, pero de momento regresa. Y esto me motivó para yo dar esta opinión a algunos de amigos que estaban ahí alrededor. Y yo le decía que muchas veces estas personas que son conocidas, que tienen toda una trayectoria en el mundo, tienen alcance. Usted sabe que cuando una persona logra la fama en el mundo, son muy aplaudidos, son muy alabados y engrandecidos en todos los lugares donde van. De momento esta persona toma la decisión de aceptar al Señor y comienzan el camino de la salvación. Yo le decía a ellos, a veces es difícil cuando usted está en el camino y usted está dentro de gente que no honran lo que haces, lo que eres, y cualquierizan el reino, porque eso es como cualquierizar el reino. Cuando alguien de esta índole está en el reino y se siente como que no es capaz de sostenerse dentro de él, es como cualquierizarlo. Yo decía, a veces un artista que en el mundo iba a un concierto y recibía una gran recompensa por lo que hacía, de momento va a una actividad de creyente o está desenvolviéndose en el medio de creyente, usted se da cuenta de que posiblemente ni siquiera un cuarto de lo que conseguía ellos obtienen por el talento que desarrollan en medio del pueblo. Y esto lo digo de esta manera porque no quiero entrar mucho en profundidad de esto, porque estoy diciendo un pensamiento. Y el reino, nosotros como entes del reino, debemos de abrir nuestros entendimientos y comenzar, ¿verdad?, a adquirir lo que es la honra, para que podamos retener lo que tenemos dentro, podamos abarcar y podamos sustentar
los que están dentro del reino, de manera que no haya nada que envidiarle al mundo. Porque a veces hay personas que desean volver allí porque allí tenían todo, pero cuando van al reino, y esto que estoy diciendo está fuera del proceso que Dios quiera entrarte. Estoy hablando para que los entendimientos del creyente que me está mirando sean abiertos y que aprendamos a honrar al hombre de Dios, de manera que el reino no se vea cualquierizado, porque hay gente que dice, yo voy a entrar ahí para morir de hambre. Es así. Pastores, ya ministro lo he mencionado ya como pastor. Una de las cosas por las cuales las personas o los miembros no honran a Dios con sus bienes o no respetan a Dios es porque desconocen el sentido espiritual que tiene esto. Por ejemplo, cuando el diezmo, que ha sido algo súper atacado, como pastor no me gusta mucho hablar de este tema, pero hay que hablar de él. De hecho, tenemos una conferencia que se titula Honrando a Dios con nuestros bienes. Y el diezmo es algo extraordinario. De hecho, abre puertas. Se lo digo por experiencias. Cuando nosotros damos el 10%, estamos diciendo, Señor, todas mis riquezas, yo las estoy elevando a ti. En otras palabras, mis riquezas no son para llevar mis hijos al médico, no son para comprar medicina, no son para yo gastarlo, sino yo la he entregado a ti. Por ejemplo, una de las cosas que tienen los hebreos es que no se pierden en esa parte. Y ellos tienen un principio y es la Zedaká. Zedaká significa obras de justicia. En otras palabras, ellos tienen una cajita, la mayoría de ellos en sus hogares, donde echan monedas para buscar a personas pobres para llevarlas. Porque ellos entienden que el dar a ellos no le va a empobrecer. Ellos entienden que dar es como cuando una mujer está parida, que mientras más leche da, pues más leche tiene. Ese es el principio que ellos tienen y por eso ellos no se le doble el codo para ellos ayudar o trabajar en la obra de Dios, porque ellos entienden, la única palabra que se lee de derecha a izquierda es la palabra Natán, que significa dar, dando a entender que cuando tú das, tú estás recibiendo. Y sobre todo, cuando das para el reino y vas a cosechar al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Amén. Vamos a ir a unos cortes comerciales de un minuto nomás. Y cuando regresemos, entonces primero voy a testificar de algo, siguiendo lo que dijo el pastor Héctor. Y vamos entonces a profundizar para ir cerrando lo que es el tema de esta tarde. Vamos a los comerciales. Aleluya. Me parece que el humo es el...
Gloria a Dios para siempre. Como dije antes de irnos a la pausa, dije que iba a testificar algo brevemente, conforme a lo que el pastor Héctor estaba diciendo, y es de cuando usted honra a Dios como Dios lo honra. Voy a hablar rapidito. Recuerdo cuando me convertí, mi primer mes de converso, estaba en casa, no recuerdo si era orando, no recuerdo lo que estaba haciendo. Yo sé que estaba allí en casa y escuché esta voz que me dijo: ¿y qué clase de cristiano eres tú? Y yo levanté la cabeza al cielo y dije: oh Señor, uno que va a la iglesia. Y él me dijo, el Espíritu me dijo: pero tú lo diezmas. Y yo dije: ay Señor, perdón. Y a partir de ese día, jamás de los jamases ha faltado un solo de mis pesos o de mis bienes que Dios me ha dado en la obra del Señor. De hecho, he aprendido a honrar a Dios más allá de aquello que recibo económicamente. Y esto pues ha ensanchado mi casa, porque Dios le testificó a la iglesia a cada momento. Decía, bueno, hubo un momento en que nosotros tuvimos la oportunidad de comprar un apartamento y lo único que se nos solicitaba eran 100,000 pesos de depósito, y ya eso pues lo iban a descontar luego del sueldo. Sin embargo, entre mi esposa y yo no llegábamos a 14,000 pesos los dos sueldos. Y no voy a mencionar lo que tenemos aquí porque el deseo no es llenarle la mente a nadie de lo que uno tiene, pero sí es bueno que ustedes entiendan que después de ahí nosotros ya un apartamento no nos hace falta, para que entendamos algo. Dios ha provisto y se ha mantenido proveyendo, porque en un momento nosotros creímos que era su voz la que nos hablaba, y de ese momento hemos puesto todo lo que nos ha entregado en sus manos, porque ciertamente a él le pertenece. Vamos a hablar con el hermano Héctor ahora. Es así, una de los puntos que nosotros vamos a tocar ahora es la honra al ministro, a nuestros maestros, a nuestros pastores. En ocasiones nosotros no doblamos el codo para dar 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos por celulares caros. Entonces, cuando se trata de honrar para el reino, sembrar para el reino, pues entonces eso nos duele muchísimo. No sabiendo que Dios dice claro: yo honraré a los que me honran. Y Él habla de manera detallada acerca de las bendiciones que va a derramar sobre aquellas personas que se desprenden para el reino. En otras palabras, si usted siembra para el reino sembrará para usted. Un detalle muy importante, y es que en ocasiones nosotros decimos y nos fijamos mucho en esos pastores que Dios ha bendecido demasiado. Decimos: no, pero él entró pobre, pero no sabemos la vida que llevó él anteriormente. Por ejemplo, y antes de yo ser pastor, yo daba mucho una conferencia, claro, mencioné ahorita, honrando a Dios con nuestros bienes. Y tengo una esposa maravillosa, la cual me enseñó a honrar a Dios, me enseñó a diezmar, y eso nos ha bendecido de una manera extraordinaria. De hecho, yo llegué a donde vivo actualmente, como quien dice, sin nada. Ya tengo negocios, tenemos un negocio muy grande, tenemos casa, tenemos carro. ¿Cómo pudimos nosotros lograr eso? Si realmente lo que yo ganaba al principio no me daba, como quien dice, para nada. Ganaba 5,000 pesos, y yo no sé cómo realmente esto se podía expandir. De hecho, en ocasiones cuando diezmaba, yo rápidamente el Espíritu del Señor me abría el noema, como decimos nosotros, el conocimiento, para yo poder resolver todos los problemas. Y quiero decirles que cuando nosotros realmente honramos a Dios con nuestros bienes, como que el dinero rinde más. Así es. Muy poderoso. Eso es un misterio que, de hecho, la Biblia lo establece en el libro de Malaquía. Y una de las cosas, hablando de lo que es la honra por medio de los bienes, que el Señor establece que yo reprenderé, probadme en esto, es la primera palabra, y lo segundo, yo reprenderé al devorador por vosotros, que yo creo que es una parte que el humano no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, la ofrenda abre las puertas de los cielos, porque a veces no desde la planicie de lo que tú estás dando, sino la intención, ¿verdad? El pensamiento y el sentir de cómo y por qué y para quién lo está dando. Yo creo que estos tres principios hacen que tocan a Dios, tocan para que se abran las puertas de bendición y que el Señor realmente pueda bendecirnos de la manera que esperamos. A veces hay personas que dicen, ellos dicen como que lo que hacen es a interés. Y yo siempre digo a la persona, mira, todo lo que hacemos en esta vida en base a un interés. Y yo creo que el principal interés que tiene el creyente es ser salvo. Pero también hay diferentes cosas que se materializan aquí en la tierra. Y yo creo que el reino de Dios
lo más poderoso, y yo creo que el empujoncito de la suerte del reino para que se extienda es la finanza. O sea que es importante hablar de esto por esta razón. Es así, ministro, y esto es midat keneget midat, o sea, medida por medida. Lo que tú haces en la tierra, tú lo siembras y se manifiesta en el cielo. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos desde una perspectiva hebrea, ¿por qué los judíos son tan bendecidos? Ya dimos tópicos ahorita. Y ellos no se le doblaba el codo, porque para ellos la ofrenda que ellos daban representaba su salvación. Ellos entendían que por su ofrenda ellos iban a ser salvos, iban a vivir o iban a morir, porque de ellos iba a depender la salvación. Por ende, las ofrendas que ellos la llevaban primero una a las 9 de la mañana, que representaba cuando iban a apresar a Mashiach, o cuando apresaron a Mashiach, otra a las 12 del día, que cuando Mashiach está siendo crucificado, y otra a las 3 de la tarde, que cuando Mashiach está muriendo. En otras palabras, sus 3 ofrendas representaban a Mashiach, dando a entender que cuando usted da una ofrenda o lleva su diezmo a la congregación, si su ofrenda y su diezmo no se parece a Mashiach, eso no vale de nada. Santo. Así es, y hay un detalle, amado hermano, que es bueno hacerle entender a aquellos que nos están viendo, y es que primero que tú recibes las fuerzas porque Dios te las da. Tú te despiertas para ir a trabajar porque Dios te da esa oportunidad. Él deposita esa gracia, esa misericordia sobre ti. Tú puedes despertar para ir a trabajar. Pero entonces, ¿por qué nos es tan difícil a nosotros tomar de aquello que Dios ha provisto en nuestras vidas para entregárselo a Él? De hecho, la mayoría de pastores en la actualidad, anteriormente no, pero ahora en la actualidad la mayoría de pastores trabajan, tienen un trabajo para el sustento o tienen un negocio para su propio sustento. Y generalmente lo que se utiliza, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestra iglesia, lo que se utiliza el diezmo, de los hermanos que han aprendido el valor que tiene el diezmo en la vida del creyente. Ese diezmo se utiliza para pagar los locales, para los servicios, porque ciertamente hay necesidades básicas y también hay necesidades en los hermanos que muchas veces no pueden ser asistidas por el sueldo que tenga el pastor en su trabajo o por el negocio del pastor. También tienen que ser sostenidos por la iglesia, porque eso es lo que los primeros cristianos nos enseñaron, tanto en Jerusalén como cuando se fue expandiendo a Antioquía la iglesia. Y aunque luego ya fue insostenible porque había crecido mucho la iglesia, pero sí, todas esas cosas que se reciben en la iglesia son básicamente para la misma iglesia. Y aún así también la Biblia dice que el que trabaja en el altar, viva del altar. Aunque yo no vivo del altar, pero sí ciertamente la Biblia lo pone allí y lo da. Y ahí ya para ir cerrando, antes de que pasemos a la oración final, hay muchísimos testimonios hermosísimos de cómo los hombres de Dios han sido honrados por Dios de manera económica. Yo no soy predicador de prosperidad, pero Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios próspero. Amén. Así que tenemos que entender este principio, ¿sí? Porque Dios no es un Dios. Se vendió el evangelio para los pobres en aquel tiempo, pero realmente lo que Jesús decía era para los pobres de espíritu. Amén. Amén. Así que honra a Dios siempre. Quiero tomar unos últimos minutitos para que usted me explique la ofrenda desde el punto de vista de Caín y Abel, porque los dos ofrendaron. Ahora, ¿cuál fue la intención realmente que separó la una de la otra, que provocara llamar la atención de Dios en ella? Bueno, líder, cuando nosotros analizamos desde la perspectiva profunda etimológica, nos damos cuenta que la ofrenda de Abel tenía que ver con una ofrenda que se iba a convertir en la salvación de él, y por ende Dios vio con agrado. De hecho, cuando usted analiza la palabra vio con agrado, es la palabra hebrea o Vayivas, que significa, viene de la raíz que significa salvación, dando a entender que esa ofrenda se convirtió en la salvación de su alma. Pero sin embargo, la ofrenda de Caín se convirtió en la perdición, porque desde una perspectiva etimológica él llevó la basura, lo que no servía. Él dijo: yo voy a coger esto, que es lo peor, y lo voy a llevar a Dios. Entonces Dios no necesitaba nada. Dios lo que necesitaba era el desprendimiento de Caín. En otras palabras, la ofrenda de Caín que él tenía que llevar era él mismo ofrendarse. Amén. Amén. Y no hay posibilidad, debemos entender esto, no hay posibilidad de que Dios te prospere cuando tú no eres capaz de desprenderte. De hecho, siempre hablo mucho con los hijos espirituales que Dios nos ha permitido tener. Y les digo: señores, yo no tenía nada y hoy tengo de todo. Y cuando yo le puedo decir a ustedes de todo, es que yo tengo de todo. A mi familia ni a mí nos hace falta nada. Y es precisamente porque Dios nos ha honrado. Ahora, hubo un momento en el que nosotros decidimos dejar
todo para agradar a Dios. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer usted que está allí. Entregar todo en las manos de Dios. Al final usted se irá sin nada de esta tierra, no importa cuánto haya acumulado. O sea, lo que tenemos, Dios nos los ha dado, pero tenemos que ser mayordomos de eso, buenos administradores. Así que vamos a permitir que sea el hermano Héctor en esta tarde, que cierre con la oración, porque es bueno compartir con los hermanos que nos visitan. Así que vamos a permitir que sea el que ore en esta hora. Amén. Amén. Es una pena que toquemos este tema tan breve, ¿verdad? Es un tema muy profundo y lleva tiempo. De hecho, en ocasiones había temas que tenía que pasarlo por encima. Y quiero hablarle ya para concluir en oración a las personas que están mirando este programa. Ustedes o nosotros somos simplemente socios de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de administrar el 100% y tomar el 90% nosotros y darle el 10% a Él. ¿Por qué nosotros damos el 10%? Porque Él lo necesita, no. Lo que pasa es que la ofrenda tiene un principio espiritual. Cuando tú ofrendas, tú elevas tu alma. Es la única manera como nosotros sacrificamos el instinto animal que llevamos dentro cuando nosotros damos. Así es que un shalom para todos los pastores y evangelistas y todas las congregaciones que nos están escuchando. El Eterno les bendiga y nos despedimos en esta maravillosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar en este lugar. Gracias. Te pedimos, Dios, que las personas que escucharon este mensaje puedan dar fruto al 100 por 1, al 30 por 1 y al 60 por 1. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti. Mira que nos vamos a despedirnos de tu presencia. Gracias. En este lugar. Esperamos que tú nos lleves a cada uno de nuestros hogares bajo la unción del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Eterno les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Dios bendiga.